Crear contenido es un trip y después crear contenido por años siendo constante es otro trip, pero más que cualquier cantidad de trucos o tácticas o estrategias, he aprendido y descubierto que crear contenido es un trip mental, porque es un proceso creativo, al mismo tiempo es un proceso de negocios, al mismo tiempo es un proceso vulnerable y personal expuesto al público, es un proceso confrontante porque nos lleva a mirarle a los ojos a muchas de nuestras inseguridades, heridas, miedos, sombras, mecanismos de protección y también mecanismos de autosabotaje. Y por eso mismo también puede ser este camino tan sanador, que puede ser un catalizador para ayudarnos y enseñarnos y empujarnos a ocupar espacio y usar nuestra voz, vivir de nuestra magia, aprender a brillar, aprender a servir, aprender a vender y seguirnos convirtiendo y transformando y cambiando hacia la persona que queremos ser y hacia la persona en la que nos queremos convertir. Crear contenido puede abrirnos tantas puertas y tantas oportunidades extraordinarias y puede ser esta herramienta de negocios, de adquisición de clientes a nivel global y también una herramienta de servicio profundo, de generosidad profunda, de impacto profundo, de satisfacción creativa profunda. Pero exactamente por esa razón que es así de poderosa o puede ser así de valiosa, también es un trip. Es un trip de capas complejas y contradicciones y de enfrentar una y otra vez a muchos de nuestros fantasmas y monstruos mentales. Y a mí me ha tomado muchos años entender eso, poder ponerlo en palabras, entender todas sus contradicciones, todas estas partes mágicas y también la sombra de crear contenido por muchísimos años. Y a lo largo de los años he podido ir como recolectando y encontrando las maneras más útiles, los paradigmas mentales, los modelos mentales más útiles y efectivos para relacionarme y para entender la creación de contenido para así poder ser constante año tras año. Y ojo, no solo ser constante, sino ser cada vez mejor creando contenido y también pudiendo aprender y ser mejor en crear más contenido año tras año. Así que me senté a pensar y me imaginé a una Isa que estaría empezando toda su empresa digital desde cero en el 2026. Y me senté a hacer una lista de las cosas que le quisiera enseñar y explicar sobre la creación de contenido que nos ha tomado años aprender. Y son las cosas que más le ayudarían a construir su empresa y vender millones de dólares en redes sociales sin tanta traba mental, sin tanto desperdicio de tiempo. Llegué a 6 puntos con las cosas más importantes, así que de eso vamos a hablar hoy. La número 1 es sobre el eterno debate o inclusive la eterna guerra que se puede ver adentro de redes sociales en el contenido de creación de contenido sobre qué es mejor, hacer mucho contenido pero de menor calidad o de menor profundidad, o es mejor hacer poco contenido pero de alta calidad y alta profundidad. Y cuando empiezas a crear contenido puede ser tan confuso saber a quién escuchar, quién será que tiene la razón cuando hay tantas personas diciendo cosas tan diferentes. Eso es parte del trip, que hay tanto ruido y tantas opiniones. Este tema de estrategia de contenido puede ser tan ruidoso y también tan convincente sobre maneras extremadamente diferentes de crear contenido exitosamente. Y todos, yo creo, en algún punto hemos sentido esa frustración y miedo de no saber qué hacer o esas ganas de solo decir, alguien, por favor, dígame los pasos. Dígame exactamente qué tengo que hacer, cuándo hacerlo, a qué hora postear, cuánto postear. Alguien, por favor, dígame exacto qué tengo que hacer todos los días, todas las semanas, todos los meses y yo sigo esas reglas. Pero cuando se trata de elegir si vas a enfocarte en cantidad o en calidad, para mí fue un tema que tomó años resolver y me tomó años entender porque por años yo sentí como si habían estos dos bandos de personas bien convincentes que hablan bien alto y argumentando súper convincentemente que el uno es mejor que el otro. En un lado están las personas que te dicen que tienes que crear mucho contenido, que el volumen es el rey, que si no estás publicando todos los días, el algoritmo se olvida de ti, que es la cantidad la que construye momentum, que estás perdiendo el tiempo si te demoras demasiado, que tienes que ir más rápido, producir más y ser más constante y publicar 3 veces al día. Al otro lado del péndulo están las personas que te dicen que la calidad es todo, que es mejor publicar una vez a la semana algo extraordinario que publicar basura todos los días, que no tienes que ser esclava del algoritmo, que no es sano depender de las redes sociales y que las empresas sólidas se construyen con menos pero mejor. Y es heavy porque estos bandos hablan a veces de la creación de contenido con una convicción que hasta la vuelven moral, como si no ser esclava del algoritmo sería moralmente superior y te hace mejor persona, o con una convicción de si siempre tienes el celular y nunca estás presente, eso no es vida, o al otro lado con una convicción de si no produces 100 pedazos de contenido a la semana, no estás comprometida con tus sueños. Y lo primero que le diría a una Isa comenzando desde cero en el 2026 es que los dos tienen la razón y ninguno tiene la razón. Así que vamos
vamos a salir para este punto de ese péndulo intenso y cargado y más bien hablarlo con una madurez y objetividad y profesionalismo de los negocios. A mí me tomó años entender que los dos tienen la razón, que necesitamos de los dos, necesitamos de cantidad y de calidad, pero lo que más necesitamos es que los dos trabajen juntos. Es aprender cómo construir con la cantidad y la calidad para que esos dos tipos de contenido colaboren y trabajen en una misma dirección, porque en realidad cada uno juega un papel diferente. Me tomó años entender que nunca tuve que elegir un bando, entre comillas, o meterme en una caja, sino más bien aprender a ir cambiando y saber cuándo necesitas uno y para qué necesitas cada uno. Ir tejiendo entre los dos e inclusive a veces tener diferentes temporadas. Hay temporadas donde el enfoque ha estado en la cantidad y otras temporadas, otros segmentos donde he estado enfocada totalmente en la calidad. Y en vez de elegir un bando o meterte en una caja o elegir una sola manera de ver el contenido, lo más efectivo que he encontrado es verlo como un zigzag o como un espiral en ascendente que va construyendo para arriba. Si recién estás comenzando, no necesitas lo mismo que una persona que lleva creando contenido 5 años. Si ya has facturado $1 millón, no necesitas lo mismo que si estás facturando los primeros $10,000. En diferentes temporadas necesitamos diferentes estrategias y diferentes enfoques y necesitamos dejar que nuestros puntos de vista, nuestras prioridades vayan cambiando y vayan evolucionando dependiendo del contexto y la parte del camino en la cual estamos. Porque para hacer algo de calidad necesitamos hacerlo muchísimas veces y mejorarlo muchísimas veces. Y la calidad tiene que ver con la profundidad. Entonces, entender este punto te va a diferenciar en las redes sociales más que cualquier otra táctica superficial. Hay temporadas en las cuales yo me enfoco en cantidad. Por ejemplo, las primeras etapas de mi empresa, mi enfoque número 1 era cantidad, no calidad, porque lo que necesitaba era práctica. Necesitaba llamar la atención rápido, necesitaba practicar las destrezas de ponerme afuera en el mundo, de exponerme, de aprender a decir lo que quiero decir, de mejorar mi escritura, de llegar al punto más rápido, de mejorar mi ortografía, mi voz, mi estilo, mi proceso. Y más que nada, en una primera etapa de hacer algo por primera vez, la prioridad número 1 es volvernos competentes en la parte técnica, que es familiarizarnos con todo, aprender cómo funciona, encontrar qué cosas van funcionando mejor, pero para eso necesitamos un buen periodo inicial de solo bajar la cabeza y decir, voy a meter repeticiones. En esa época de enfocarme en cantidad, de ganar repeticiones, de exponerme a algo nuevo que no estoy acostumbrada a hacer, yo no le pongo tanto énfasis a la calidad, sino enfocarme en la cantidad. Pero eventualmente ya metí suficientes repeticiones y pude entonces enfocarme en la calidad, enfocarme en captions mucho más largos, fotos más editadas, cosas que toman más tiempo de diseñar. Y una vez que ya me gradué de esa primera etapa de cantidad, es cuando empecé mi podcast para poder dedicarle a un solo episodio una cantidad de tiempo muchísimo más grande que lo que le dedicaba a solo Instagram o solo a un post. Entonces, el volumen sí es importante, nada que hacer, porque cada pedazo de contenido que tú publicas en el mundo, lo que hace es incrementar las probabilidades de que alguien te encuentre, de que alguien te descubra, de que alguien vea tu nombre, aprenda que existes, reconozca tu cara, reconozca cómo te llames, se acuerde de ti, se acuerde de tu cara, de que alguien te lea y entre a tu empresa. Pero después también está la calidad, y la calidad es algo que solo mejora con el tiempo, pero también con experiencia, para ir entonces ganando este instinto también, que se vuelve como una intuición de saber hacia dónde mejorar y cómo conectar mejor. Pero esa intuición o ese instinto en cualquier cosa no amanece lista o amanece madura, sino que tiene que ir madurando con mucho tiempo en la cancha. Ese instinto que no es nada obvio al principio, es la calidad que se va notando con el tiempo, que conecta más con el corazón, que tiene más potencia, que tiene más tiempo detrás. Y la calidad es un valor de la excelencia. La excelencia es la más alta calidad de trabajo hacia el cual le podemos apuntar, pero la excelencia no se va a lograr si solo hago un post a la semana cuando sea que tengo ganas o si estoy esperando a solo estar motivada, porque la cantidad sirve para practicar, para mantenerte relevante, visible, para adquirir clientes, pero la calidad sirve para profundizar, para convertir y para llegar a lugares mucho más profundos en las relaciones. Entonces, pocas cosas me han ayudado más que solo darme permiso y entender que necesito de ambas y que las dos son importantes y tienen diferentes trabajos. Tener estas partes de mi estrategia digital de alta calidad, donde paso un montón de tiempo, donde pongo un montón de energía, donde me enfoco en la atención al detalle y que la calidad sea lo mejor que yo puedo producir en ese momento. Y al mismo tiempo tener otras partes de mi estrategia, sea en el
año, o sea, en la semana, que son más light, que son más eficientes, que son más ágiles. Y he encontrado la magia en que las dos trabajen juntas, en que las dos se retroalimenten, de que con el tiempo más cantidad de por sí lleva a mejor calidad. Y al mismo tiempo, cuando haces algo de alta calidad cientos de veces, también se vuelve más rápido hacerlo. Así es como se van desbloqueando estos nuevos niveles. Verlo como una espiral que va para arriba, volviéndose mejor, volviéndote más rápida, creando cosas de alta calidad, simultáneamente volviéndote más rápida, creando cosas de profundidad y que esas cosas más light también incrementen en calidad. Es como que se siguen rebalanceando la una a la otra, pero cada vez en un nivel más alto. Algo súper importante que necesitaría que esa Isa, empezando desde cero, entienda es que no es un juego de solo ser constante en redes, porque de nada sirve ser constante si tu contenido es malo y si tu contenido no está mejorando, o si tu contenido no tiene estrategia, o si solo estás ahí adivinando y tirando espagueti a la pared a ver qué funciona de vez en cuando estás motivada. Parte del juego es ir aprendiendo en qué sirve ser constante, es decir, aprender a ser constante en las cosas correctas y también ser constante en la mejoría constante. ¿Qué significa eso? Estar activamente mejorando en la parte más débil de las destrezas necesarias. Para mí eso se ve como ir encontrando algo que está débil, algo que está frágil y elegir enfocarme por un periodo de tiempo en mejorar eso, sea mes a mes, sea año tras año. El juego es postear y después de elegir una manera en la que quieres empujarte a mejorar y practicar mañana. Entonces termina siendo este cúmulo de un montón de destrezas que se van adoptando y fortaleciendo y nivelando con práctica, con repeticiones y con enfoque. Hacer las paces entre la cantidad y la calidad ha liberado un montón de una guerra mental que muchas veces solo estaba ahí como debajo, detrás de escenas. Pero la otra cosa que me ha ayudado mucho es la matemática real de cómo funciona el contenido. A mí me gusta imaginarme que de cada 10 pedazos de contenido que yo publico, 3 van a ser mediocres o inclusive malos. Les va a ir especialmente mal. 4 de esos 10 van a ser regulares, estándar, como en la mitad promedio. Tal vez si tengo suerte, 3 de esos 10 van a tener una energía mágica, inexplicable, una conexión inesperada de no sé qué que no lo puedo explicar, que hace que un pedazo de contenido sea increíblemente exitoso. A veces es 1 de cada 10, a veces es 2 de cada 10, a veces es 1 de cada 20. Pero de vez en cuando metes suficientes repeticiones, empiezas a ver un patrón que hay un pequeño porcentaje del contenido que publicas que le va mágicamente bien. Después de todos estos años creando contenido, la locura más grande, el trip más grande, es que yo sigo sin poder adivinar cuál va a ser cuál. De esos 10 pedazos de contenido imaginarios de los cuales estamos hablando, yo nunca puedo adivinar correctamente cuál le va a ir cómo. Y cero chiste, el 90% de las veces el post que casi no publico, el podcast que más me cuesta, que más dudo, que más estoy a punto de eliminar o de regrabar o que me siento más insegura de publicar, es el que mágicamente se come el mundo y le va increíble. Estamos hablando de años de práctica, de data, de experimentos y sigo sin poder adivinar cuál va a ser ese pedazo de contenido mágico porque suele ser el que menos me espero. ¿Qué significa esto? Que mi cabeza es pésima. Aún después de todos estos años, prediciendo en cómo le va a ir un pedazo de contenido. Mis emociones, lo que yo siento sobre un pedazo de contenido o cómo me siento al momento de publicar ese contenido, son pésimos para predecir el futuro, pésimos para predecir el algoritmo. Yo no soy buena prediciendo el futuro y mis emociones no son buenas prediciendo el futuro. Entonces, eso es un recordatorio que siempre tengo que tener a la mano, porque de nuevo, el pedazo de contenido que siempre estoy a punto de eliminar, de borrar, de guardar, termina siendo el mejor pedazo de contenido de la semana o del mes. El problema es que si publicamos poco, nunca llegamos a darnos este regalo de poder descubrir o de poder incrementar estas probabilidades de encontrar esos contenidos mágicos. A mí me encanta cómo Vanessa Lau lo explicaba una vez, que decía que es literalmente como una lotería, pero mientras más apuestas haces, más incrementas las probabilidades de que te vaya bien con esas apuestas de lotería. Para que cada apuesta tampoco se sienta como esta cosa gigante de solo hago una apuesta a la semana y por ende estoy ahí a la espera rezando que esa una apuesta a la semana le vaya bien, versus que si dividimos ese peso o dividimos esa presión en más cantidades, incrementamos las probabilidades. Al final del día, la cantidad es la única forma de levantar suficiente información sobre esa lotería para ir retroalimentando, aprendiendo y descubriendo esas siguientes direcciones y esos nuevos niveles. Otra cosa importante de entender es que la calidad no es solo la foto más perfecta, no es el caption más elaborado, no es la producción más costosa.
costosa. En realidad, la calidad real en el contenido se trata de la profundidad, se trata de la honestidad. Es que cuando alguien lo lea o lo escuche, se sienta reconocida, vista, entendida. La calidad tiene que ver con el profesionalismo detrás de un pedazo de contenido, con la disciplina detrás de ese contenido, con la estructura detrás de ese contenido, con el compromiso de la constancia detrás de ese contenido, pero también con el alma detrás de un pedazo de contenido. La calidad del contenido no se logra solo con más presupuesto o con más edición o con personas que editan mejor las cosas o con cámaras más profesionales o con equipos más costosos. Se logra con más valentía, con más audacia, con más atrevimiento, también con más imperfección, con más vulnerabilidad y también de la mano con estas repeticiones que podemos usar para desarrollar este instinto de cómo ir aprendiendo y dominando este arte de tocar el corazón de otras personas con tus palabras y con tus ideas. La calidad tiene que ver con nuestra capacidad de cómo presentar las cosas que tenemos adentro de nosotros de una manera más clara, de una manera más fácil de entender, de una manera más digerible. Eso de nuevo toma práctica. Pero para mí ha sido súper aliviante decir que necesito 10 posts malos al mes. Necesito 10 posts mediocres al mes. Necesito 10 posts estándar al mes. Porque cuando me pongo esa meta, siento el alivio de saber que estoy haciendo estas apuestas sin esa exigencia de que todo lo que hago tiene que hacer todo al mismo tiempo, de que todo lo que hago tiene que ser cantidad y profundidad y calidad todo al mismo tiempo. Eso se vuelve un peso y una presión súper grande que termina paralizándome. Pero en cambio, cuando digo, ok, matemáticamente voy a tener pedazos de contenido que les va mediocres al mes, a la semana, al año, y el rato que siento resistencia, el rato que siento miedo de publicar algo, que por si acaso es casi siempre, porque el 99% de las veces tengo dudas con respecto a algo que voy a publicar, me gusta recordarme eso y me doy este permiso de, ok, tengo permiso y me otorgo el permiso de que este sea mi pedazo de contenido X y mediocre de la semana. Cuando me doy ese permiso, lo hago más rápido, lo hago más ágil, dejo de titubear tanto y lo hace sentir un poco más como un juego. Mi enfoque es, hago lo mejor que puedo con la idea que tengo el día de hoy. Doy el 100% de mí con el tiempo, los recursos, la idea y la creatividad y la honestidad de ese día. Pero después, del otro lado, hay una lotería que no está en mis manos y que más bien se vuelve divertido verlo como un juego porque nunca lo voy a poder controlar. Entonces, necesitamos cantidad y volumen de contenido para poder adquirir clientes, para podernos poner en el camino de más personas, de nuevas personas. Y después necesitamos calidad y duración de contenido para acumular horas de tiempo con una misma persona. La cantidad es como los saludos en la calle, ¿verdad? Es como para que vean tu nombre, tu marca, para que te recuerden, para que sepan que existes, porque ojo, la mayoría de las personas en el mundo no saben que existes. Y si no saben que existes, no te pueden comprar. Pero después al otro lado tenemos la calidad y la duración de contenido, como un podcast, como un Substack, como un video de YouTube, como un newsletter. Y ese contenido más largo y de más alta calidad es el equivalente de cuando tienes una cena de 4 horas con vino y conversaciones profundas con una nueva amiga. Después de 10 horas, después de 20 horas de pasar juntas, las probabilidades de que confíen en tu empresa son exponencialmente más altas. Entonces, necesitamos contenido de corta duración, los tweets, las frases, los carruseles, las fotos, los stories, los TikToks, los memes, los chistes que equivalen al saludo de la calle, a un hola, ¿cómo estás? Aquí estoy, te paso a saludar. Eso equivale a incrementar las probabilidades de ponerte en el camino de las nuevas personas. Yo me acuerdo siempre cuando mis papás estaban abriendo La Pampite, que es el restaurante que siguen teniendo en Quito, y ellos lo abrieron recién cuando estaban saliendo las redes sociales. Yo seguía en la universidad. En esa época cuando usábamos Instagram solo para editar fotos con esos filtros que pensábamos que era la cosa más cool del mundo. Pero en ese momento, en esa época, una de las maneras para poder hacer que la gente se entere de que mis papás estaban abriendo un restaurante que servía desayunos, que tenía tostada con aguacate, que en ese punto nadie en Quito servía tostada con aguacate, la estrategia era dejar panfletos en los carros alrededor de todo el barrio, alrededor de todo Cumbayá. Estamos hablando de cientos de miles de panfletos. La otra estrategia era pagar miles de dólares para poner publicidad en revistas para anunciar que ya están abiertos, anunciar la dirección, el nombre, el logo. Tu contenido más light, más rápido, de volumen, más corto, más imperfecto, sin tanto rollo, es el equivalente a estar dejando flyers en el barrio, a estar tocando puertas para presentarte, a estar parada en una feria dando muestras de tu producto. Pero para que esos saludos, esas presentaciones se puedan convertir en ventas, necesitas
necesitas un lugar donde recibir a las personas, para que se puedan sentar a cenar, a conversar contigo por 4 horas con vinito, con picaditas. Necesitas tener lugares donde recibir a las personas para sentarse a conversar una y otra vez, a pasar tiempo juntas, tiempo digital, pero igual tiempo juntas. Así tal cual como cuando estás creando una nueva amistad o estás saliendo con un nuevo chico que te gusta. Un saludo o un cafecito no basta, verte en una fiesta y saludarte o tomarte un trago no es suficiente. Hay que visitarse en la casa, hay que salir a caminar, hay que hacer una doble cita con tus parejas, con la nueva amiga que hiciste el mes pasado. Y a lo largo del tiempo, a lo largo de los siguientes 6 meses, a lo largo del siguiente año, después de acumular 10 horas, 20 horas, 30 horas juntas, entonces se va creando una relación profunda y de confianza. Entonces esos tipos de contenido que toman más tiempo, energía y esfuerzo, sí, son más demorados de crear, pero acumulan tiempo de relación exponencialmente más rápido. Porque imagínate que para acumular 1 hora de tiempo de calidad con una persona, a base de reels de 1 minuto, necesitas que esa nueva persona que descubrió tu marca hoy se sienta y consuma 60 de tus reels y ponga atención por 60 videos seguidos para acumular 1 sola hora de tiempo de pasar tiempo juntas. Pero si esa misma persona ve un pedazo de contenido y después procede a escuchar un podcast de 1 hora contigo, ya acumulaste con un pedazo de contenido esa 1 hora de tiempo juntas. Entonces, la profundidad de una relación y la velocidad en la que alguien está lista para comprarte tiene una gran relación con cuánto tiempo ha pasado contigo. Así que a esa Isa comenzando de cero le diría que ignore a todas las personas que le traten de convencer, que se enfoque solo en cantidad o solo en calidad y que ignore a las personas que le traten de convencer de que uno le hace mejor persona que el otro, ¿ok? Y que mejor tome lo mejor de la calidad y lo mejor de la cantidad, que entienda para qué funciona y aprenda a usarlas a su favor. Le diría que sí, que necesita ponerse a practicar y publicar eficientemente, enfocadamente, consistentemente y que publique la mayor cantidad de contenido rápido y eficiente al mes para que pueda ir encontrando y desarrollando su estilo y su voz. Pero que al mes también va a necesitar algunos episodios del podcast de alta profundidad, de alta calidad, episodios que le van a tomar muchísimas más horas de crear, de escribir, de desarrollar, de editar. Pero esos lugares de alta calidad, de alta duración, es el lugar correcto para conscientemente dedicarle mucho más tiempo y mucha más atención, porque los dos tienen trabajos y propósitos diferentes, pero cuando tejes los dos es entonces donde puedes hacer magia en los negocios. El segundo punto le vamos a llamar la cancha abierta, y este viene de documentales de futbolistas y ha sido esa sacudida refrescante pero confrontante que en este podcast nos encanta. Y estábamos hablando de esto con mi hermano chiquito cuando vimos el documental de James. Está buenísimo ese documental, está en Netflix, salió recién justo antes para calentar para el mundial. Y quiero que te imagines que llevas jugando fútbol desde los 5 años. Es lo único que quieres hacer con tu vida. Y resulta que eres un crack. Has demostrado que eres un crack, has sido el capitán de los mejores equipos del mundo, has ganado los mejores torneos del mundo, has metido cientos de goles y hay personas que te han llamado uno de los mejores futbolistas de Latinoamérica, de tu país, del mundo. Pero, oh, sorpresa, llega un nuevo entrenador al equipo en el que juegas, al equipo en el que trabajas. Y aunque te pagan millones de dólares al año, resulta que no le caes bien a ese nuevo entrenador. O ese entrenador no cree en ti. O simplemente ese entrenador tiene una nueva visión para el club y te dice de un día al otro que ya no eres parte de la alineación, ya no eres titular y ya no vas a jugar en el siguiente partido. Empiezan a pasar los siguientes partidos y siguen sin meterte, sigues de suplente, no te dejan jugar. Y en la mayoría de los documentales sobre atletas extraordinarios hay momentos así y a veces es el final de su carrera. Se termina su carrera porque estos entrenadores decidieron que se terminó su carrera. Otras veces ellos deciden salir a tocar puertas, insistir, deciden seguir peleando por su carrera, deciden seguir entrenando, deciden que no se quieren cruzar de brazos y hacerse para atrás, deciden buscar otras opciones para ver dónde pueden seguir jugando, cómo pueden seguir creciendo, cómo pueden seguir mejorando. Pero cuando eso sucede, puedes ver cómo ellos o sus esposas o sus familiares solo dicen, él lo único que quiere es jugar fútbol. Y para mí es ese momento tan vulnerable en estos documentales, donde es tan claro ese fuego, esa vulnerabilidad, esa honestidad que tienen estos futbolistas o estos atletas cuando dicen, quiero que me dejen jugar. Por favor, déjenme jugar. Quiero entrar a la cancha. Quiero hacer lo mío. Déjenme salir a trabajar. Denme mi lugar. Déjenme entrar a jugar. Y muchas veces no pueden. ¿Por qué? Porque el permiso no es de ellos. En el fútbol profesional, no importa quién seas, no importa si eres Messi, no importa si eres Di María, no importa si eres James,
mes. Si el entrenador decide que hoy no juegas, no juegas. Si el nuevo presidente del equipo quiere que te vayas, te vas. Tu carrera, tu manera de expresarte, tu manera de servirle al juego que amas, tu manera de usar tus talentos, tu expertise, en gran parte y muchas veces está en manos de alguien más que tiene el poder de darte o quitarte el permiso de trabajar, el permiso de salir a la cancha a hacer tu trabajo y usar tus talentos. Ahora pensemos en ti y en mí. Tú y yo, en el mundo digital, tenemos la cancha abierta todos los días. Está abierta este instante, está abierta esta noche, está abierta mañana, está abierta el sábado a las 2 de la tarde. No hay entrenador, no hay presidente del club, no hay nadie que te pueda decir, hoy no juegas, hoy no publicas, hoy te tragas esa idea, hoy no es tu turno. Tú y yo, en el mundo digital, tenemos la cancha abierta todos los santos días, 24 horas al día. Y yo decía, ¿te imaginas si esos futbolistas pudieran tener todo el control sobre poder salir a la cancha a hacer su trabajo y hacer su magia todos los días como ellos quisieran? Sería un sueño hecho realidad. Tú y yo tenemos la cancha abierta todos los días para salir a jugar y podemos elegir si queremos utilizar esa oportunidad para hacerlo nuestro, si queremos utilizar la oportunidad para practicar, para salir a entrenar, para salir a meter el gol o para dar todo de nosotros para tratar de meter el gol. Pero no vemos ese regalo, más bien le encontramos el drama y le encontramos la quinta pata al gato y le encontramos obviamente el reto porque es retador de, ay, ¿por qué me toca crear tanto contenido? ¿Por qué me toca estar pendiente del algoritmo? ¿Por qué me toca ser esclava del algoritmo? ¿Por qué es tan difícil crear contenido? Y de nuevo, yo sé que se siente difícil porque es difícil y la resistencia es real, pero pocas cosas me han ayudado más que aprender de todas estas industrias que no tienen esa suerte para poder reconocer los regalos de esta industria. La cantidad de profesionales que existen en el mundo que tienen todas las ganas, que tienen toda la energía, toda la preparación, todas las ideas, pero no pueden salir a hacer su trabajo, a brillar, a dar la presentación, a que les promuevan, a que les dejen salir a vender, a que les dejen salir a conseguir nuevos clientes, que les dejen hacer el pitch, porque alguien más no les deja entrar. Antes de las redes sociales, para poder llegar a personas con tu voz, con tus ideas, con tus productos, necesitabas que alguien con más poder te diga que sí, te abra la puerta y te deje entrar a la cancha. Necesitabas que el editorial te acepte, que la televisión te invite, que la revista te publique, que una disquera te firme, y muchas de las personas con algo valioso que decir nunca lograban conseguir que alguien les dé permiso de entrar a la cancha. Hoy en día, tú y yo podemos salir a la cancha la cantidad de veces que queramos, cuando queramos, sin pedirle permiso a nadie. Con nuestra voz, con nuestra opinión, con nuestra personalidad, desde la comodidad de nuestros hogares, solo teniendo internet y un celular. Sin un editor o un productor que nos diga, ese tema no, sin un director que nos diga que cambies el estilo. Es un privilegio histórico que lastimosamente tomamos por sentado porque se nos olvida reconocerlo. En el mundo digital tenemos libertad creativa total, libertad de opinión, libertad de personalidad. Entonces, cuando siento esa resistencia o esa pereza o esas ganas de quejarme, cuando estoy a punto de no publicar algo, de dejar la oportunidad pasar, me ayuda demasiado esta imagen de un futbolista sentado en la banca, bravo por estar en la banca, cruzado de brazos, diciéndole al entrenador, por favor, méteme a jugar, déjame hacer mi magia. Y inmediatamente me doy cuenta que yo tengo la cancha abierta y lo que a mí me toca decidir es que quiero entrar y que cada día tengo la oportunidad de salir a la cancha a jugar. Y parte de expandirnos es saber tomar las oportunidades que se nos presentan, reconocer las oportunidades que se nos presentan, agradecer por las oportunidades que se nos presentan y tener la madurez, desarrollar la madurez y el carácter para poder tomar esas oportunidades, para poder reconocer que la puerta está abierta y que está en nuestras manos elegir si queremos salir a jugar. Ahora vamos con el número 3 y este se llama La oportunidad no se repite. Este me costó aceptar, me costó integrar, pero ha sido una de las cosas más útiles en ayudarme a crear más contenido a lo largo del año y te voy a dar el perfecto ejemplo de lo que significa. En el pasado yo, digamos que me alistaba para salir, me sentía guapa, salíamos de la casa, llegábamos a una reunión o una boda o estábamos caminando por la ciudad y veía que la luz estaba perfecta, veía una esquina en la calle y pensaba, wow, qué foto tan buena quedaría si quiero hacer una foto en ese lugar. Y en vez de sacar el celular y tomarme 5 minutos para sacar la foto que yo tenía en mi cabeza, yo decía, ya después volvemos. Cuando ya no haya tanta gente, regresamos. Cuando sea el atardecer, volvemos. Primero vamos a saludar a los amigos y en un ratito regresamos por la foto. Obviamente, nunca regresaba y nunca tomaba la foto. Ejemplo número 2. Tenía un post completamente listo para publicar. Todo terminado, pero era sábado por la tarde y en mi cabeza decía, sábado no es el mejor momento. Ya mejor lo publico el lunes. Y después, el lunes decía,
decía mejor mañana, después pasado y después nunca terminaba publicando el post. Ejemplo número 3, me venía una idea a medianoche o cuando me estaba quedando dormida o cuando tenía un insomnio horrible y yo decía, no voy a agarrar el celular porque me va a afectar el sueño. No puedo sacar el celular porque si veo la luz me voy a quedar despierta más tiempo. Oh, sorpresa, la idea se quedaba marinándose en mi cabeza toda la santa noche. Y por quedarme pensando en la idea, tampoco dormía y por no anotar la idea, al día siguiente se me olvidaba. Y terminaba sin dormir y sin idea. A la fuerza tuve que aprender que no anotar la idea me daba mucho más insomnio que sacar el celular por 20 segundos y anotar la idea. Porque no voy a prender la luz, mi novio está dormido al lado mío y resulta que más me ayuda a quedarme dormida, anotar la idea, sacarla de mi cabeza, porque ahí mi cabeza sabe e interpreta, ok, ya está anotado en el lugar, ya no tengo que estar pensando en esto. En cambio, cuando yo me quedaba tragada y masticando la idea, me quedaba tan energizada porque me estaba dando vueltas y la empezaba a crear y la seguía creando, terminaba sin dormir y terminaba sin ideas. Y al final, lo que me tocó aceptar con toda la incomodidad que esto trajo es que esas oportunidades no regresaron. La foto no la tomé, el post no lo publiqué, la idea no regresó, la idea se fue, la inspiración no volvió. Y yo fui demasiado arrogante por muchísimos años con esta idea de la oportunidad se va a repetir, va a llegar un mejor momento. Ya después recreo la situación, ya después saco el celular. Pero la cruda realidad es que eso no funciona así. La cantidad de contenido que yo he matado a lo largo de mi carrera, la cantidad de contenido que yo desaproveché, la cantidad de oportunidades que yo he dejado ir, de ideas que desperdicié por esa arrogancia de ya después regreso, ya después lo recreo, ya después lo hago. Lo que me ayudó a romper ese patrón ha sido incómodo pero efectivo y fue dejar que duela un poco. Dejarme aceptar, dejarme admitir y dejarme sentir esa decepción de, desperdicié la idea. No volví por la foto, en vez de cubrirla en unicornios y arcoíris, porque por mucho tiempo yo lo justificaba. No pasa nada, hay que tener mentalidad de abundancia, la creatividad es infinita. No quiero ser esclava del celular, siempre van a haber muchas oportunidades. Como sí, es verdad, pero también estás desperdiciando las ideas y también estás desperdiciando las oportunidades. Y esos argumentos sonaban bien y sonaban hasta maduros y hasta sanos, pero en realidad era una manera también elegante y sofisticada de no enfrentar que me estaba autosaboteando, que me estaba haciendo para atrás, que tenía miedo de acelerar, que tenía miedo de hacer las cosas que decía que quería, que estaba desperdiciando no solo las oportunidades y las ideas, sino también un montón de potencial y un montón de avance y un montón de progreso. Lo que más me ayudó a romper con este patrón fue aprender a parar unos minutos y decir, wow, mira, esa foto que dijiste que ibas a tomar después porque pensaste que ibas a volver, no la tomaste. Tómate un minuto para reconocer que realmente no volvió a pasar y la oportunidad no se volvió a repetir y esa oportunidad, esa ventana que estaba abierta, no la utilizaste. Y dejar que duela un poquito, dejar que el arrepentimiento se sienta un poquito, poder decirme la verdad de en realidad sí hubo una ventana que se me abrió, tenía la oportunidad y la desperdicié. Que duela un poquito en vez de solo como escaparme y cubrirme y esconderme de cosas maduras que suenan bonitas. Fue una manera de volver a sentar mis pies sobre la tierra y poder reconocer con más objetividad que yo misma había estado autosaboteando muchas oportunidades frente de mí. Poder reconocer que mi trabajo es crear contenido, que tengo una empresa digital y que todos los días estoy diciendo que quiero tener más impacto, que quiero llegar a más personas, que quiero servir, que quiero vender, que quiero generar más empleo, pero al rato de los ratos, cuando tienes la oportunidad frente a ti, no estás dispuesta a actuar en coherencia con eso. Y esas incoherencias a veces tienen que doler un poquito, porque si las tapamos y las enterramos y no las vemos a los ojos, no podemos transformarlas, no podemos aprender realmente de ellas. Al final del día, el costo real de estas excusas, de ese ya después, no se ve en el día a día, se ve en el promedio de la década. Cada vez que yo decía, ya después lo recreo, ya después lo hago, en realidad no era un impacto negativo inmediato, no era que se va a caer el mundo, no se va a acabar el mundo, pero lo que sí está haciendo y lo que me tocó aceptar es que estaba afectando mi promedio de avance en el año, en 5 años. Cuando no vas al gimnasio un día, no pasa nada, pero si fallas el 20% de las veces al año, eso entonces sí se vuelve un gran problema. Pero de la misma manera se vuelve potente decir, si desperdicio 20% de las oportunidades, mi promedio incrementa exponencialmente. Entonces tuve que también aceptar que esto sí estaba afectando el resultado a largo plazo. No para latigarme, no para quedarme paralizada en la culpa, sino para simplemente ser objetiva de que estaba dejando un montón de crecimiento sobre la mesa. Para reconocer oportunidades reales, tengo que saber aceptar el dolor, el peso, la consecuencia de haberlas desperdiciado. A raíz de trabajarle un poco a esta arrogancia, que en realidad era un autosabotaje bien elegantemente disfrazado, lo que he aprendido es que crear más contenido para mí no ha venido de forzarme a tener más ideas o de forzarme a ser más creativa. No ha venido de
exprimir mi creatividad, ni de tampoco sentarme a forzarme a crear. En realidad, ha venido de una sola cosa: dejar de matar el contenido que ya estaba presente en mi vida, dejar de matar las ideas que ya estaban presentes en mi corazón, las oportunidades que ya se estaban presentando. Resulta que la mayoría de veces el problema no es que no tengo ideas para crear, es que estoy activamente frenando lo que ya está queriendo salir. Entonces, el rato que removí al menos el 70% de esos frenos, el momento que removí el 70% de esos titubeos, el momento que removí el 70% de esos ya después vuelvo, paradójicamente se volvió tanto más fácil y delicioso crear, porque el fuego creativo pudo hacer lo suyo, porque ejecutar las ideas que tienes es lo que desbloquea las siguientes y mejores ideas. La mejor manera de tener más y mejores ideas es terminar las que ya tienes, porque solo cuando cerramos este ciclo creativo, completando una idea y publicándola y sacándola al mundo, entonces podemos avanzar con la siguiente. El simple hecho de atrapar esas ideas cuando se presentan, el simple hecho de aprovechar la oportunidad y tomar la ventana que se abre en cierto momento, el simple hecho de recortar el tiempo muerto, de recortar esa duda, de recortar el titubeo, ha incrementado no solo la cantidad de contenido que soy capaz de crear al año, sino también ha reducido muchísimo el desgaste, porque adivina qué, era el frenarme, era el postergar, era el intento de malabarear para encontrar la circunstancia perfecta y recrear circunstancias perfectas, lo que me estaba agotando mucho más que solo tomar la idea, crearla y ejecutarla. La oportunidad no se repite y cada vez que la dejamos ir, no solo perdimos ese contenido, también perdemos el impulso y la energía y la creatividad que venía de la mano de esa oportunidad. Perdemos el ciclo que nos mantiene en ese movimiento y que nos lleva a ese siguiente lugar. Entonces, creo que al final del día tenemos que ser lo suficientemente valientes y honestos para poder mirarnos a los ojos y reconocer dónde estamos siendo arrogantes con nuestro tiempo, arrogantes con nuestras ideas, arrogantes con nuestra creatividad, arrogantes con estas oportunidades y dónde nos estamos escondiendo detrás de esa arrogancia y no estamos siendo coherentes con lo que estamos diciendo que queremos lograr y los lugares que queremos conquistar. La número 4 se llama los requisitos son imaginarios. Esta es una extensión natural del punto anterior porque la oportunidad no se repite. Se trata de cuando dejamos ir esas ideas o esas oportunidades o esos momentos, esas circunstancias. Pero este número 4 habla de todo lo que nos inventamos en nuestra cabeza para justificarlo. Un día me senté a escribir en mi journal, en una página en blanco, todos los requisitos y las reglas que yo había estado acumulando y escribiendo en un reglamento imaginario de mi cabeza, de todas las cosas que tenían que estar sucediendo, que tenían que estar en su lugar para yo tener permiso de publicar un post, para yo publicar un story, para yo publicar un podcast. Y me dio vergüenza la lista. Mis requisitos incluían cosas como: no es el mejor día porque es viernes, no es el mejor día porque es sábado, no es el mejor día porque es lunes después de feriado. El lunes es muy predecible, ya subí demasiado contenido esta semana, entonces mejor espero. Me desaparecí por un par de días, entonces no puedo aparecer este post sin contexto, mejor espero. La foto no está tan bien como quisiera, mejor espero. No me gusta cómo se ve mi cara ese día, mejor espero. El caption no suena tan perfecto ese día, mejor espero. No estoy de buen ánimo, mejor espero a estar de mejor ánimo. No me siento inspirada, mejor espero. Ya publiqué algo similar hace 2 semanas, mejor espero. La idea no es suficientemente original, mejor espero. Este post no se siente muy yo, mejor espero. Ya se me pasó la hora perfecta por 3 minutos, mejor mañana. Ya es muy tarde, mejor mañana. Ya es muy temprano, mejor mañana. Hoy no, mejor mañana. Una letanía eterna de requisitos imaginarios. Pero lo más loco es que cuando estos pensamientos llegaban, se sentían tan válidos, tan serios, tan profesionales. No se sentían como excusas, se sentían como este criterio profesional, como si yo estuviese siendo estratégica y pensando bien las cosas y maximizando mi potencial y mis oportunidades. La realidad es que eran pura excusa, puro autosabotaje y completamente imaginarios. No existen estas reglas escritas en piedra en las redes sociales. Hay personas triunfando de maneras completamente distintas, en horarios distintos, con frecuencias distintas en todos los nichos imaginables. Y si tratas de buscar evidencia de que cierta regla está escrita en piedra y es un requisito, la vas a encontrar. Pero si te vas en búsqueda de evidencia para esos requisitos, que sea más bien de requisitos que te ayudan a crear, que te ayudan a avanzar. Lo que me ayudó a mí fue externalizar esa lista, escribirla, porque cuando la tienes en la cabeza suena razonable, pero cuando la escribes en una hoja, cuando la dices en voz alta, cuando la compartes con alguien más, puedes mucho más rápidamente filtrar cuáles son reales y cuáles son inventados.
Tal vez un par de esos requisitos tienen algo de verdad, sí. Tal vez publicar todos los días a las 2 de la madrugada, los viernes, tal vez no sea lo más óptimo. Ok, un pedacito de eso es verdad. Pero el 99% de los requisitos que yo me había puesto eran imaginarios, estaban exagerados, estaban sacados de contexto y el costo de seguirlos era mucho más alto que cualquier beneficio que me daban. Porque se empezaban a tejer, ¿no? El uno lleva al otro. Si no publico hoy porque es sábado, entonces mañana tampoco porque es domingo y el lunes me da pena aparecer porque después el fin de semana no estuve presente y el martes ya tengo menos energía y se empieza a volver esta rueda de hámster y de repente han pasado 2 semanas y no has hecho ni la mitad del contenido que podías haber estado haciendo y se vuelve hasta más difícil empezar y se vuelve paralizante empezar. Y aquí de nuevo es tan desgastante tratar de malabarear estos requisitos imaginarios, tratar de malabarear y pensar y asumir que va a existir la manera perfecta, la circunstancia perfecta, el día, la hora perfecta que asegure que las cosas funcionan. Es una lotería. Entonces la regla que yo me puse fue siempre gana publicar. Mi único requisito real es crear el contenido y publicarlo y lo demás es ruido. Esos requisitos imaginarios me han costado carísimos porque frenarme me cuesta carísimo y postergar me cuesta carísimo. Si el post está listo, se publica inmediatamente y esa regla me ha cambiado la vida porque ya no me importa que cada post específico tenga el engagement más alto posible y maximizar las oportunidades de la hora y el minuto del algoritmo. A mí lo que me importa es el promedio de lo que yo estoy creando año tras año, de lo que yo estoy creando cada 5 años y lo que estoy creando en una década. Apenas empieza mi cabeza con mejor hoy no, ya me doy cuenta que ahí está el monstruo de la resistencia. Así que hoy en día, si el post está listo, se sube. Si el podcast está listo, se sube. Y a medida que he ido mejorando con esto, de nuevo, se vuelve más ágil, se vuelve más rico, el ciclo creativo se mantiene vivo, lo disfruto mucho más, desperdicio obviamente mucho menos tiempo y oh sorpresa, los resultados han sido espectaculares. Más contenido, más engagement, más movimiento, más satisfacción, más leads, más relevancia, más confianza, más ventas. Antes de irnos al número 5 que se llama la única métrica que celebro, este es el momento para que descargues el workbook estratégico que te hicimos de este episodio. Te sacamos los ejercicios, los diagramas y los conceptos más importantes de este episodio para que los puedas exprimir y para que los puedas aplicar en tu vida muy eficientemente. Es totalmente gratis el workbook estratégico. Nosotros nos encargamos de hacerte la vida más fácil. Ese es nuestro trabajo y solo tienes que entrar a mi Instagram, Isa García, y me vas a mandar un mensaje por DM, un mensaje por interno, solo con el número de este episodio, es decir, 223 y en 30 segundos tienes el workbook estratégico desbloqueado. Ahora sí, continuamos con la quinta cosa que quisiera haber implementado antes, que es una que empecé a hacer a principios del 2024 y se llama la única métrica que celebro. Este es fácil de entender, pero requiere de entrenarte de esta manera a diario por muchas semanas y varios meses hasta que se empieza a volver su propio piloto automático. Y se trata de constantemente, intencionalmente y a diario entrenarte para recablear la manera en la que te sientes creando contenido. Requiere de recablear la dopamina, de recablear lo que celebras o lo que reconoces como éxito en el proceso. Porque obviamente cuando estamos creando contenido es muy fácil caer en la trampa de que si hacemos un post y le va bien, nos sentimos bien. Si hacemos un pedazo de contenido y le va mal, entonces nos sentimos mal. El problema es que si solo celebras cuando el contenido, entre comillas, funciona según ciertas métricas visuales de likes o de vanidad o de popularidad, estás conectando tu satisfacción y tu motivación y tu orgullo con respecto a tu trabajo con algo que está completamente fuera de tu control. Porque tú no decides cuántas personas van a ver cierto post. Tú no decides exactamente a quién le llega o cómo le llega. Tú no decides cómo otras personas reaccionan a algo que tú creaste. Tú no decides si el algoritmo te favorece esa semana o no. El algoritmo es una caja negra misteriosa que no podemos controlar y nunca vamos a poder controlar. Y cuando ponemos nuestro estado emocional completamente en manos del algoritmo, entramos en una rueda de hámster y un ciclo vicioso que se empieza a volver súper pesado, súper negativo y es la razón por la que demasiadas personas se rinden. Manejar tu empresa digital de esta manera sería el equivalente a ir al gimnasio a entrenar, pero solo sentirte orgullosa o satisfecha o feliz o motivada de haber entrenado si es que sales inmediatamente del gimnasio con abdominales marcados. Sería como que, ok, nadie nunca iría al gimnasio. Sería el equivalente de mejorar tu alimentación
y comer más vegetales, pero solo sentirte orgullosa, motivada y satisfecha de comer vegetales siempre y cuando inmediatamente después de comer una ensalada puedas ver métricas que tu salud está mejor al final de comer esa ensalada. Sería el equivalente de esperar que tu jefa te promueva y te suba el sueldo cada vez que llegas a trabajar y haces un buen trabajo. Es como, no, ese es tu trabajo. El requisito es hacer un excelente trabajo todos los días y el trabajo de tu jefa no es hacer un show de celebración cada vez que haces un buen trabajo o cada vez que te esfuerzas o cada vez que haces algo difícil o cada vez que vences la resistencia o cada vez que presentas algo a un cliente o cada vez que consigues un cliente, porque ese es el trabajo. Así no funciona el gimnasio, así no funciona el ejercicio, así no funciona la salud, así no funciona ninguna carrera profesional y así no funcionan las metas a largo plazo. La realidad es que la mayoría de los días que vas al gimnasio sales sin ver resultados visibles. Y si lo único que celebras es cuando sales del gimnasio viendo resultados visibles, la motivación se agota inmediatamente porque estamos poniendo la motivación en manos de los resultados que cuando estamos hablando de resultados a largo plazo y resultados valiosos, toman muchísimo tiempo en conseguirse. Y lo mismo pasa con el contenido. Entonces, hace unos años tomé esta decisión que cambió genuinamente todo. Y es que ya no celebro cuando un post le va, entre comillas, bien. Solo celebro cuando publico algo. Y no lo digo de manera abstracta, lo digo literalmente. En mi planificación semanal, cuando yo publico un post, cuando yo publico un podcast, cuando yo publico un reel, inmediatamente el rato que lo publico, lo anoto, lo lleno de colores aquí en mi papel que tengo en el escritorio y me tomo unos minutos para celebrarlo, para reconocerlo. Celebro que lo terminé, celebro que lo publiqué y celebro que lo puse afuera en el mundo. Celebro que hice mi parte, que hice lo que me corresponde, que hice lo que está en mis manos. Le pongo color, le pongo energía, me doy esa palmadita en la espalda. En mi planificación semanal que tengo aquí en mi escritorio, cuando publico algo lo relleno de un color específico, mucho más llamativo y relleno todo el bloque. No lo trato como un pendiente de como, hice el trámite, llené la burocracia. Lo trato como un ladrillo de creación y cada vez que yo pongo este ladrillo de creación, lo reconozco y lo celebro. Y me doy ese momento para darme una palmadita en la espalda. Pero yo no celebro haber tenido una idea, no celebro haber planeado la idea, no celebro haber diseñado la idea y no celebro el resultado en el mundo de la idea. Es más, me freno de celebrar cualquier cosa que todavía no hago o termino. Cuando tengo ganas de celebrar una idea que todavía no ejecuto, o de celebrar un post que todavía no termino, o de celebrar una idea de un reel que todavía no está publicado, me freno un poquito para retener toda esa energía y me recuerdo que ya lo vamos a celebrar y ya lo vamos a saborear el momento en el cual lo publiquemos. Y esto me da más motivación para llegar más a menudo a ese momento de como celebrar que llegué a esa meta. Y esto ha requerido de un entrenamiento consciente, de un autoentrenamiento conmigo misma, porque cada vez que estoy a punto de publicar algo, especialmente cuando le tengo dudas, especialmente cuando siento que tal vez no está suficientemente bien o no estoy segura de si será el mejor momento, tengo que conscientemente regresar a recordarme a mí misma que en esta empresa tenemos esta regla y es que no celebramos solo cuando algo le va bien o cuando algo le gusta al algoritmo. Celebramos terminar y celebramos completar las acciones concretas que están en nuestras manos. Celebramos haber dado lo mejor de nosotros con cada tarea en la cual estamos trabajando cada día y haber dado lo mejor de nosotros a ese ladrillo. Y en este caso, con mis responsabilidades adentro de la empresa, si yo quiero modelar eso para el resto de mi equipo con liderazgo, una gran parte de mi trabajo es crear el contenido y publicar el contenido y por ende yo tengo que asegurarme de estar entrenándome también y modelándome a mí misma de esta manera. Cuando yo me voy a dormir, especialmente cuando tuve un mal día, me tomo unos minutos para reconocer las cosas difíciles o retadoras o valientes que hice ese día y las cosas de las cuales estoy orgullosa en ese día. Y cuando yo publiqué un pedazo de contenido, cada día lo celebro en mi cabeza y lo reconozco, porque es difícil y requiere de enfrentar tanta resistencia y dudas cada vez. Ya lo dije antes en el episodio, pero el 99% del contenido que yo publico, tengo dudas de si publicarlo es el mejor momento, si debería trabajar más en ese pedazo de contenido, de si debería estar mejor, de si debería mejor cambiarlo o editarlo o iterarlo. Y por eso este entrenamiento no termina, porque cada vez que yo publico algo, es una elección de haber elegido celebrar y terminar el acto por encima de estar
estar fijándome demasiado en el resultado o poniendo mi estado de ánimo en algo que no puedo controlar. Y esto me ha ayudado muchísimo a alejarme de una manera objetiva, a desconectarme de que las métricas son la medida del éxito, porque especialmente en mis primeros años creando contenido, yo no veía mis estadísticas. Y porque este episodio se trata de las cosas que una hice empezando desde cero, quisiera que vuelva a hacer exactamente eso. En esos primeros años yo estaba demasiado ocupada creando y fue uno de los mejores regalos que me di. Yo no sabía qué significaban la mayoría de las métricas de redes sociales, no tenía mucho con quién compararme, nadie estaba hablando de eso en redes sociales, lo cual fue un gran regalo para mí. Hace todos esos años, cuando empecé mi podcast, no sabía cómo entrar a revisar las estadísticas de los podcasts y entonces no tenía ni siquiera el chance de fijarme mucho en eso, pero esto me ayudó demasiado, no porque no me importa lo que piensen o no me importa cómo me va el contenido. Claro que a todo el mundo nos gusta que el mundo reconozca nuestro trabajo. Claro que es normal y humano y sano y necesario querer y tener unas ganas de que nuestro trabajo sea reconocido y sea valorado y sea apreciado. Eso es parte de que nos importe nuestra vida profesional. Pero pues, no estoy diciendo que nos vamos a convertir en unos aliens, que no nos importa lo que la gente dice de nosotros y no nos importa el resultado y no nos importa cómo es recibido nuestro trabajo. Porque al final del día una empresa sí se trata del servicio que esto trae a la vida de otras personas. Pero lo que más me ayudó a mí en esos primeros años de construir mi empresa no es que no me fijaba en las métricas. Claro que quería crecer mi Instagram, claro que quería llegar a más personas, claro que quiero adquirir nuevos clientes, pero lo que sí me ayudó es a entrenarme a mi cerebro de negocios, a medir las cosas que realmente construyen una empresa digital. Mirar las ventas, los leads que están llegando, la cantidad de gente en las listas de espera, los registros en las listas de esperas, los registros de las personas que descargan los recursos gratuitos, poder estar tiempo en los DMs, teniendo conversaciones con las personas de los clientes, tocando puertas, mandando propuestas, haciendo charlas, haciendo investigaciones de mercado. Esas son las métricas en las que realmente sí nos tenemos que estar fijando todas las semanas en una empresa digital. Porque algo que me tomó años de entender o años tener suficiente data para poder entender es que el contenido que más vende no es el contenido que mejor le va en redes. El contenido que mejor le va en redes suele ser el más amplio, el que aplica a más personas o el más light, el más digerible, el más general, el más chistoso, el más viral, el que está en tendencia. Pero ese contenido muy rara vez es el que más convierte en ventas porque son dos cosas distintas, son dos comportamientos distintos, son dos trabajos distintos y cuando los confundes empiezas a optimizar por la métrica equivocada y cuando empezamos a optimizar por la métrica equivocada es como poner en el GPS la dirección incorrecta. Si lo que quieres es vender más, no estás construyendo una empresa de popularidad, estás construyendo una empresa a base de ladrillos de confianza y la confianza lastimosamente no se mide en like. Entonces el ciclo que he construido y en el cual me he entrenado para celebrar es trabajo en una idea, el rato que la publico, me celebro y el rato que me celebro por haberla publicado, regreso a seguir trabajando. No es como que publico y después espero a ver cómo le va para decidir si valió la pena, para decidir cuánto valgo, para decidir qué tan buena soy en mi trabajo. Porque si yo estoy esperando la validación externa para saber si valió la pena, le estoy dando el control de mi motivación al algoritmo y ese es un juego que nunca voy a poder ganar. Mi trabajo al final del día como empresaria digital se ha mantenido exactamente igual año tras año. Es volver a crear el contenido más honesto, más genuino, más auténtico, más generoso y de la mejor calidad y de más alta utilidad y servicio posible cada día. Mi trabajo es siempre el mismo. Es aprender cómo crear mejor contenido, volverme mejor en mi trabajo y volver a crear mejor contenido, conocer mejor a mi clienta para ayudarle más efectivamente, para ayudarle más eficientemente y crear la mayor cantidad de contenido de la mejor calidad, la mayor cantidad de veces al año. Más allá del resultado de ayer, más allá de cuántos likes tuvo el post de hoy, mantener ese enfoque me mantiene con los pies sobre la tierra y funciona. Y es la razón por la cual después de todos estos años estoy amando crear contenido más que probablemente nunca antes en mi carrera profesional y estoy creando más y mejor contenido que nunca antes en mi carrera profesional porque deja de ser una montaña rusa emocional en un juego que nunca voy a poder ganar y más bien lo he transformado en un juego conmigo misma de aprender a automotivarme y autoliderarme a hacer lo que vine a hacer en coherencia con los lugares a los cuales quiero llegar. Es un trabajo del que te sientes orgullosa porque lo haces bien, lo haces con cuidado, porque le das todo de ti, porque lo haces todos los días. Y claro que se siente increíble cuando un post inesperadamente le va increíble, pero siempre me aseguro de colocarlo en mi cabeza y de colocarlo en mi corazón, como que lo organizo de, ese es un regalo extra. Eso es algo extra que pasó, es como la decoración del pastel, pero el pastel que yo horneé es el pastel que yo horneé. Mi trabajo en mis manos es crear el contenido y publicarlo. Eso es lo que celebro
y eso es lo que me doy el trabajo y el tiempo de autorreconocer y de aplaudir, y entonces se vuelve un ciclo virtuoso de tener ganas y de querer publicar porque me estoy entrenando a sentir satisfacción que yo misma me estoy aprendiendo a dármela cada vez que hago mi trabajo y me siento orgullosa de hacer mi trabajo. Se ha convertido en mi propia motivación y después de un par de meses se empezó ya a convertir en este ciclo virtuoso de autoenergizarme súper profundamente porque me empiezo a sentir emocionada de llegar a ese momento en el cual aplasto publicar y me doy ese momento para autocelebrarme, para sentirme orgullosa de mí misma y para sentirme energizada de haber puesto el ladrillo que me compete y que era mi trabajo colocar el día de hoy. Y para cerrar con broche de oro, al número 6, vamos a usar una frase que imprimí para mi corcho en la oficina, que es de Jay Alto. La traduje de inglés, pero en español es: poner ladrillos todos los días no es mundano cuando sabes que estás construyendo una catedral. Es porque el acto de crear un pedazo de contenido es el equivalente de poner un ladrillo todos los días. Sí, se va a sentir repetitivo. Sí, muchas veces se va a sentir inútil, porque cuando te levantas en la mañana en búsqueda de un ladrillo y lo cargas por kilómetros hasta llegar a la obra y llegas cansada y pones el ladrillo, la catedral no se construye mágicamente. Sigue siendo solo un ladrillo. Y esa catedral o esos planos arquitectónicos que tienes, a ellos no les importa, entre comillas, cuánto te costó o cuánto te esforzaste o cuánto sudaste o qué tan pesado estaba el ladrillo. A la catedral no le importa qué tan aburrido se sintió poner ladrillos todos los días. A los planos arquitectónicos de tu visión a largo plazo no les importa que nos quejemos o que queremos que el tiempo pase más rápido o que queramos que sea mágicamente más fácil. El acto de cargar y poner ladrillos todos los días en gran parte es mundano y muchas veces hasta se siente inútil, se siente como una pérdida de tiempo, se puede sentir repetitivo, se puede sentir cansado. Pero lo que hace que cobre sentido es saber qué estás construyendo. Para ser constante con la creación de contenido, para mí la cosa más importante es saber para qué estás creando contenido. Tiene que haber ese sentido mayor, ese plan mayor, un plan de negocios más grande que te dé la dirección, la claridad y los verdaderos incentivos a largo plazo para entonces poder hacer el acto mundano, repetitivo de todos los días poner un ladrillo. Pero si crear contenido es poner un ladrillo, ese no es el objetivo final. El objetivo final no es tener un ladrillo en el lugar correcto. Eso significa que tú y yo no creamos contenido para tener los likes o para tener los followers que un pedazo de contenido nos consigue. Si lo llevamos más allá, ni siquiera crear buen contenido es el objetivo. Crear buen contenido no es la meta, no es el destino. En realidad, la creación de contenido es tan solo el vehículo que utilizamos para poder cultivar confianza y para crear relaciones con personas de carne y hueso como tú y yo alrededor de todo el mundo que están al otro lado de la pantalla a través de la cual tú publicas ese contenido. Tú y yo trabajamos en crear más y mejor contenido para poder merecernos y poder ganarnos la atención de otras personas. Pero no es porque queremos atención, sino porque la atención es el requisito para que las personas sepan quién eres, qué haces, qué tienes para decir, qué vendes y cómo comprarte. No importa qué tan buena eres en lo que haces si nadie sabe lo que haces. No importa qué tan bueno es tu producto si nadie encuentra tu producto. No importa qué tan grande es la idea que quieres construir, nada de esto puede existir en el mundo real sin que nuevas personas te descubren, sin que las personas que ya te descubren pasen tiempo contigo para después confiar en ti, para que después tengan maneras y caminos de conectar contigo, para que después puedas comandar admiración intelectual, para que después puedas crear confianza, para que después puedas ganarte espacio en el corazón de las personas y después eventualmente puedas construir una empresa con eso. El peor error que puedes cometer y lo más desmotivante que puedes hacer es pensar que cada pedazo de contenido es un examen final o es el objetivo final de tu trabajo o poner a un pedazo de contenido en un pedestal y hacerlo tan significativo. Es un error pensar que te están como calificando cada cosa que haces con likes y followers, porque los likes y followers son solo importantes en el contexto que están siendo usados para poder medir cuántas nuevas personas se están enterando de lo que haces, con cuántas nuevas personas estás creando relaciones a largo plazo, a cuántas personas puedes y eres capaz de llegar con tus mensajes y tus ideas y con tu personalidad y con tu creatividad. Pero lo que hace
hace que esos ladrillos cobren sentido son los planos arquitectónicos de esta metáfora de una catedral, que eso en los negocios es la estrategia de ventas, porque la estrategia de ventas es lo que diferencia a una persona que está levantando y moviendo ladrillos y termina con solo una montaña de ladrillos, o la persona que todos los días movió ladrillos, pero que construyó esa catedral con los ladrillos. La estrategia de ventas es lo que da orden, lo que da dirección y lo que hace que la visión a largo plazo vaya cobrando sentido. Obviamente podríamos pasar 5 semanas seguidas hablando de cómo crear una estrategia de ventas realmente influyente y realmente persuasiva, porque eso es exactamente lo que hacemos adentro de Vender sin Vender por 5 semanas, que es nuestro programa más avanzado de ventas. Así que si ya decidiste que te vas a inscribir este año, no te preocupes que vamos a pasar 5 semanas revisando y aprendiendo todo lo que tiene que ver con cómo crear influencia y cómo crear persuasivamente, para que cada ladrillo que tú colocas tenga un sentido y una dirección mayor, en vez de sentirse como que estás tirando espagueti a la pared o solo moviendo ladrillos que no están construyendo nada. Para todos los que ya decidieron que se van a inscribir este año, espero que su calendario ya esté marcado para el 7 de julio, 11 y 11 a.m. hora Miami. Ya compramos pasajes para el viaje de lanzamiento, para el viaje de expansión. Vamos a conocer un hotel que ha estado en mi bucket list por un montón de tiempo. Estoy demasiado emocionada. Ya me puse a ver outfits, que es como el único momento en el que a mí me gusta hacer shopping, es cuando vamos a hacer uno de estos viajes de expansión y viajes de lanzamiento. Así que en esta casa ya estamos contando los días para el 7 de julio, para el lanzamiento y para el viaje de lanzamiento. Y si todavía no has desbloqueado el cupón, acuérdense que hay solo un cupón para Vender sin Vender. Es un cupón de $99 que puedes aplicar a cualquier forma y método de pagos, pero te tienes que asegurar de conseguir y desbloquear ese cupón antes de que abramos inscripciones, porque el rato que abrimos inscripciones ya desaparece. Así que en 30 segundos lo puedes conseguir solo entrando a isagarcia.online/ventas o haciendo clic en el link de aquí debajo en la descripción. Pero lo que sí es importante decir aquí hoy antes de cerrar este episodio, y es lo que le quisiera poder enseñar a esa Isa empezando desde cero, es que tienes que saber y entender que el contenido tiene diferentes trabajos y diferentes objetivos. Para tener una empresa digital necesitas tener 3 fases de estrategia. Necesitas, como vimos antes, ese contenido que te ayuda a llegar a nuevas personas. Esa es la fase 1. Y ese contenido es diferente al contenido que te ayuda a profundizar para crear una comunidad. Y ese contenido es también diferente al contenido que te ayuda a detonar ventas y a cerrar ventas. El mismo pedazo de contenido no necesita hacer esas 3 funciones. Tú tienes que saber cuál va a dónde, cuándo y para qué. Ese orden, entender ese propósito, entender esos diferentes trabajos, eso es parte de tener una estrategia de ventas. Una de las cosas más pesadas que yo he hecho en mi vida y que más me ha paralizado y que más me ha pesado es las veces en las que he tratado de hacer que cada podcast o cada post o cada cosa que hago haga 3 trabajos simultáneamente. Es como contratar a alguien en tu equipo y darle responsabilidades de 3 diferentes puestos en 3 diferentes departamentos. Es una receta de desastre. Pero esta frase de Jay Alto dice: poner ladrillos no es mundano cuando sabes que estás construyendo una catedral. Nadie más es responsable de darle ese sentido mayor a las cosas que haces todos los días. Y a mí me encanta que en esa frase lo que me llamó la atención es que usa la palabra mundano, porque una de las cosas que yo he tenido que aprender a la fuerza es la cantidad de veces que me he distraído de la creación de contenido y de la importancia de la creación de contenido por querer esconderme detrás de tareas, entre comillas, más profesionales y serias, por quererme ver más profesional y seria, por quererme entretener con cosas más sofisticadas, que porque son más sofisticadas y complejas, tienen que ser más rentables y potentes, y no lo son. La realidad es que crear contenido de la mano de una buena estrategia de ventas me ha hecho millones de dólares, me ha cambiado la vida por completo, de maneras que no deberían haber estado disponibles para una niña ecuatoriana de 25 años. Y yo sé que la creación de contenido por fuera se puede ver mundana, por dentro se puede sentir mundana, se puede ver y sentir superficial, vanidosa, poco seria, cringe, vergonzosa. Yo sé que es algo juzgado y criticado y que la mayoría de las personas en el mundo no entienden. Yo sé que es algo que muchas personas juzgan y critican, inclusive desde ese superiorismo moral de vivir pegada al celular no es vida, o vivir por cómo se ven en una pantalla no es saludable, o inclusive esa nueva tendencia del 2026 de la vida que vale la pena vivir está fuera de la pantalla. Y todas estas cosas tienen su partecita de verdad. Y dependiendo de
cómo las veas y a quién las apliques y a quién se las digas van a ser más verdad o van a ser más sentido. Y es normal que nos haga dudar o que nos haga titubear o que nos haga cuestionar. Y yo en esos primeros años de empezar mi empresa digital, de empezar a crear contenido, pasé muchísimo tiempo tratando de argumentar a favor de la creación de contenido, a favor de los negocios digitales, en este intento de tratar de convencer a todo el mundo de sus posibilidades y sus oportunidades. Pero algo que quisiera que Saiz, empezando de nuevo, tenga súper claro es que no pierda ni un segundo de su tiempo haciendo eso y que también solo aprenda a respetar su trabajo aún más desde el día uno, porque respetar tu trabajo significa tener los pies sobre la tierra, sobre los sacrificios y los intercambios que hacemos cuando elegimos un camino, pero también tener los pies sobre la tierra nos ayuda a protegernos de las distracciones. Crear contenido no es para todo el mundo, igual que ninguna carrera y ninguna industria es para todo el mundo, y eso es algo bueno. Es bueno que no todo funcione para todo el mundo. Es bueno que no todo el mundo tenga el mismo trabajo. Es bueno que no todo el mundo tenga las mismas fortalezas, ni los mismos sueños, ni llegue a sus sueños de la misma manera o a través del mismo camino. Es igual que si vas a trabajar en restaurantes, significa, y estás clara, que lo más probable es que por el resto de tu vida vas a trabajar las noches o los fines de semana o los feriados. Igual que si parte de tu trabajo es importar productos de una fábrica al otro lado del mundo, tal vez significa que tú vas a estar lejos de tu familia por un mes al año en el que te toca ir de viaje súper lejos a trabajar. Si eres futbolista y vas a jugar la final de un torneo y estás peleado con tu pareja, vas a tener que dejar la pelea con tu pareja y salir a la cancha y ser el capitán y meter los goles y hacer un excelente trabajo y dejar el conflicto familiar para después. Igual que si trabajas en la banca, vas a tener que estar en la oficina a las 7 de la mañana cuando abren los mercados. Igual que si eres fotógrafa de bodas, vas a trabajar la mayoría de los sábados del año. Cada industria y cada trabajo viene con un ticket de entrada y es lo que es. Y ningún trabajo y ninguna industria es ni debería ser ideal ni perfecta. Es lo que es, requiere de lo que requiere. Y tú y yo podemos elegir si nos queremos comprar como lo es o como no. Si tienes un restaurante y nunca puedes llegar a las cenas con tus amigos de los viernes porque estás trabajando, porque así es como pones comida sobre la mesa, así generas empleo, así pagas impuestos, así mantienes a tu familia, sería una locura decir que es moralmente incorrecto sacrificar tu vida social por tu carrera. Es un trabajo, es una empresa y requiere de ese profesionalismo. Y crear contenido significa que eres la que toma fotos, significa que eres la que aprende a posar, significa que eres la que tiene que tener en cuenta su físico, eres la que trabaja desde su celular. Es lo que es. Las redes sociales y el contenido son solo canales de distribución, pero crear contenido no es el objetivo, no es el verdadero destino. La verdadera meta es mucho más grande. La verdadera meta es que tus ideas lleguen más lejos, es que nuevas personas alrededor de todo el mundo te descubran, es crear y nutrir confianza, es crear relaciones, es poder servir, es poder vender, es cambiar vidas. El contenido es solo el vehículo que hace que ese viaje sea posible. El contenido es solo el ladrillo que eventualmente, si tenemos buenos planos, podemos construir un edificio extraordinario. A mí me sirve mucho ver a cada post que yo publico, cada pedazo de contenido que yo publico, como una persona más en mi equipo que está trabajando adentro de mi empresa por mí mientras yo no estoy. Cada podcast es una conversación larga y profunda para la cual tú no tienes que estar físicamente presente para sostener. Cada pieza de contenido es una oportunidad para crear una relación y nutrir una relación sin estar en la misma habitación, en la misma ciudad o en el mismo país que esa persona. Y crear contenido todos los días es poner un pequeño ladrillo diario. Pero la clave es saber qué estás construyendo, a dónde estás yendo, para qué estás haciendo eso. Porque cuando sabes para qué lo estás haciendo, para qué estás atravesando esos obstáculos, para qué estás enfrentando esa resistencia, para qué estás haciendo esas cosas cuando se ponen difíciles, para qué estás aprendiendo nuevas cosas que no sabías, para qué estás aprendiendo en público, para qué estás siendo vulnerable, para qué estás siendo audaz y valiente, entonces puede haber un fuego y una automotivación y una claridad que es capaz de sostenernos por años de años. Pero nuestras empresas digitales en la próxima década no van a ser el resultado de un post brillante, de un video viral, de un podcast maravilloso. Va a ser el promedio de cientos de miles de piezas imperfectas, consistentes y honestas. Crear contenido al final del día sí es un juego de atención, porque la atención es lo que construye negocios, lealtad y ventas, pero la atención por sí sola no sirve de mucho. Y si pudiera cerrar este episodio hablando con esa Isa, que estaría empezando desde cero a crear contenido en el 2026, le diría que se lleve tatuado en el alma estos 6 principios, resumiendo todo lo que hablamos en este episodio. Número 1, no elijas entre cantidad y calidad, necesitas
los dos. La cantidad te da práctica, velocidad, datos, confianza, visibilidad, mientras que la calidad te da profundidad, conversión, conexión y excelencia. La magia no viene de escoger un bando, la magia está en saber cuándo necesitas volumen y cuándo necesitas profundidad. Número 2, tienes la cancha abierta. Entra. Hay personas con todo el talento del mundo que no pueden jugar porque alguien más decide si hoy entran o no. Pero tú no tienes ese problema. Nadie te está diciendo que hoy no tienes permiso de publicar. La única persona que te está frenando eres tú. Cuando sientas resistencia, acuérdate de esa imagen de un futbolista cruzado de brazos en la banca rogando que por favor le dejen entrar a jugar. Número 3, la oportunidad no se repite. La foto, la idea, el post que ya tienes listo, captúralo ahora porque si no, no regresa igual. Crear más contenido en realidad no va a venir de forzar más ideas, viene de dejar de desperdiciar las que ya tienes. Número 4, los requisitos son imaginarios. No necesitas el día perfecto, la hora perfecta, la luz perfecta, la cara perfecta, el caption perfecto, el mood perfecto. La mayoría de esas reglas no son estrategias, son autosabotaje elegante y sofisticado. Número 5, solo celebra cuando publicas un pedazo de contenido. No cuando le va bien, no cuando le va mal, no cuando te llegan los likes, solo cuando lo publicaste porque ese es el único momento que está en tus manos. Celebra terminar, celebra completar, celebra haber hecho tu parte. Tu trabajo es crear el contenido más honesto, más generoso y de mejor calidad que puedas con lo que tienes el día de hoy, publicarlo y después volver a empezar. Y número 6, poner ladrillos no es mundano cuando sabes que estás construyendo una catedral. El contenido es el ladrillo, la catedral es la empresa, el impacto, las vidas que tocas, el legado que construyes, las ventas que cierras. Los ladrillos se sienten repetitivos, mundanos, ordinarios, pero la catedral no. Nunca confundas el ladrillo con la catedral y nunca dejes de poner el ladrillo solo porque todavía no puedes ver la catedral completa y construida. Si todavía no desbloqueaste el workbook estratégico de este episodio, solo entra a mi Instagram, Isa García, mándame un mensaje por DM, solo con el número de este episodio, que es el 223, y se te va a desbloquear en 30 segundos. Es totalmente gratis para que puedas exprimir, integrar y aplicar todo lo que hablamos el día de hoy. Y ahora sí, a calentar motores, porque cada día que pasa estamos un día más cerca de comenzar a Vender sin Vender 2026, una de mis partes favoritas de todo el año, y vamos a estar dejando todo en la cancha y haciendo magia con todos los que van a estar dentro de esta edición. Les quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio de Mi Mejor Versión Podcast.